Resulta que la pregunta y la inquietud que se genera ahora es, bueno, ¿por qué se escoge un polinomio de solución del orden n+1? En este video entonces quiero hablarles un poco acerca del cómo hacer específicamente cuando se quiera aumentar el orden del polinomio. Es decir, si yo no quiero aproximarlo, por ejemplo, a un polinomio cúbico, en el caso de que mi ecuación sea de segundo orden, sino que quisiera, por ejemplo, un polinomio de cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo orden. Obviamente el hecho de escoger el polinomio pues radica en la persona pues que quiera realizar el ejercicio, pero específicamente pues lo más importante de esto es saber el cómo hacerlo a partir de los métodos que se tienen. Para ello entonces pues traigo este ejercicio, es un ejercicio genérico de matemáticas que me va a servir para dar el ejemplo respectivo, pero lo que sí quiero decir es que la generalización en son de determinar la forma mediante la cual se va a resolver el sistema de ecuaciones lineales, como lo vimos hace un ratico en el otro video, radica específicamente en las condiciones en la frontera. O sea, para cada sistema en específico, dependiendo de las condiciones en la frontera, las fórmulas que se van a obtener para las matrices A y B, por ejemplo, para dar la solución respectiva, va a depender de cada una de estas condiciones en la frontera. O sea que para cada caso en específico, al aplicar la metodología de momentos, de mínimos cuadrados, de Galerkin, etc., vamos a tener que realizar estas características y las matrices van a tener una forma específica. Entonces, para comenzar, pues es necesario suponer una forma mediante la cual darle solución a este ejercicio. En este caso tenemos una ecuación diferencial de segundo orden con dos condiciones, una inicial y una en la frontera. Entonces, para este ejercicio, pues quiero proponer que la solución sea un polinomio de cuarto orden. Entonces yo voy a decir que y, ¿cierto?, el polinomio que quiero obtener sea igual a sub 0 más a sub 1x más a sub 2 x al cuadrado más a sub 3 x al cubo más a la 4 x a la 4. Como primera medida entonces es necesario certificar que se deben de cumplir las condiciones en la frontera. ¿Cómo se hace? Nuevamente, lo que vamos a realizar es que vamos a reemplazar cada una de las condiciones iniciales para determinar a ver cuál de estos coeficientes se nos va a identificar. Posterior a ello, aplicando la metodología, en este caso lo vamos a hacer con Galerkin, vamos a obtener un sistema de ecuaciones que debemos resolver para poder dejar explícita nuestra solución del polinomio. Entonces, en este caso específico, comencemos para nuestra primera condición. Recuerden que a esta primera la llamo I y a esta segunda la llamo II. Listo. Entonces, si yo reemplazo de mi primera condición, ¿cierto? Es decir, cuando x es igual a y vale 0. Entonces, si reemplazo la primera condición aquí abajito, en esta ecuación, que la voy a llamar la ecuación número 1, y en 1, ¿a qué llego? Voy a reemplazar donde dice x 1 y y va a valer 0. Entonces va a decir que 0 es igual a sub 0 más a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub 4. Eso me da cuando reemplazo la primera condición. ¿Y qué pasa si reemplazo la segunda condición en 1? Al reemplazarla entonces se obtiene lo siguiente. Va a ser que 0 es igual a sub 0 más a sub 1 por 0, 0 más a sub 2 por 0 al cuadrado, 0, etcétera, etcétera. Por lo tanto, de acá se extrajo que a sub 0 para el caso específico de este ejercicio va a valer 0. Por lo tanto, de esta expresión yo puedo venir y reemplazarla acá en la parte superior, ¿cierto? A sub 0 va a valer 0. Por lo tanto, de esta primera ecuación voy a poder despejar una de las variables en función de todas las demás. Entonces puedo decir, por ejemplo, que a sub 1 va a ser igual a menos a sub 2 menos a sub 3 menos a sub 4. Y esta condición
es la que me va a servir a mí para poder identificar la forma de mi solución. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a reemplazar asterisco y doble asterisco en 1. Entonces, si reemplazo, ya voy a tener una fórmula un poco más condensada de la solución final. Entonces, si lo reemplazo, llego a lo siguiente. Entonces, reemplazando, asterisco y doble asterisco en 1, ¿a qué se llega? Decimos lo siguiente: y es igual a sub 0 vale 0, ya reemplacé asterisco, más a sub 1. Bueno, y resulta que a sub 1 es toda esta cosa. Entonces digo que es menos a2 menos a3 menos a4 por x, más a2 x al cuadrado más a3 x al cubo más a4 x a la 4. Puedo reorganizar y reunir términos semejantes en esta expresión. Por lo tanto, puedo decir entonces lo siguiente. Puedo decir finalmente que la solución de y, al reemplazar a0 y a1 de estas dos ecuaciones, es la siguiente. Puedo decir que es a sub 2 que me multiplica a x al cuadrado menos x de este término de acá, más a sub 3 que me multiplica a x a la 3 menos x de este de acá, más a sub 4 que me multiplica a x a la 4 menos x de este primero. Resulta que acá podemos empezar a visualizar algo bien particular para el método, y es que se nos van a empezar a generar unas especies de patrones, y esos patrones son los que nos van a servir más adelante para poder, por ejemplo, definir la forma de las matrices que queremos para generalizar nuestro método. ¿De acuerdo? Entonces, esta ecuación la voy a guardar un ratico largo para poder entonces determinar las constantes que me faltan. En este caso me hace falta a sub 2, a sub 3 y a sub 4. Entonces, ¿cómo hago para hacerlo? Pues de la única manera que lo puedo lograr es aplicando uno de los métodos. Como lo mencioné hace un ratico, la idea es retomar la metodología que veníamos trabajando, alternativa para solucionar este tipo de ecuaciones, y es que va a ser una integral definida desde A hasta B, que tiene dos proporciones, la de los residuales y la de los pesos por dx, ¿cierto? En este caso es necesario definir la función residual y es necesario escoger uno de los métodos para dar el peso respectivo. El residual, recuerden que sale de derivar estas ecuaciones, ¿cierto? Y reemplazar en mi ecuación principal, pero la de los pesos depende del método que yo quiera trabajar. En este caso específico vamos a trabajar la metodología de Galerkin. ¿Qué dice Galerkin? Galerkin dice lo siguiente. Galerkin dice que el peso va a ser igual a la derivada de y con respecto a sub i. Por lo tanto, voy a poder nuevamente definir tanta cantidad de pesos que necesite como constantes no conozca. Listo. Entonces, vamos a definir en primera instancia la matriz, más bien la función de los residuales. Entonces, la función de los residuales va a salir entonces de la segunda derivada de y con respecto a x, o sea que tengo que derivar esta hasta que me dé la segunda derivada, y luego reemplazo y en la parte superior. Como es un proceso un poquitico larguito, pues pido paciencia. Entonces, la derivada de y con respecto a x va a ser igual entonces a lo siguiente. Va a ser entonces a sub 2 por la interna, y la interna es 2x menos 1, más a3 por la interna, 3x al cuadrado menos 1, más a4 por la interna, que va siendo entonces 4x a la 3 menos 1. Primera derivada. Segunda derivada de y
con respecto a x al cuadrado. Va a ser igual entonces a lo siguiente. Va a ser a2 por la interna. Y la interna va a ser en este caso 2. 2a2. Más a3 por la interna. Y la interna es 2 por 3, 6. Entonces voy a tener 6a3x. Más a4 por la interna. La interna es 12 por a4 por x al cuadrado. De esta manera entonces tengo la segunda derivada, tengo la función respectiva y la puedo reemplazar en mi función principal. Por lo tanto, entonces puedo decir lo siguiente. Puedo decir que el residual de x va a ser igual entonces ¿a qué? La segunda derivada de y con respecto a x. Entonces va a ser 2a2 más 6a3 por x más 12 por a4 x al cuadrado. Menos y. ¿Y cuánto vale y? Y es toda esta expresión. A2 x al cuadrado menos x más a3 por x a la 3 menos x más a4 por x a la 4 menos x. Y ojo, para poder dejar especificado el residual, la ecuación diferencial debe quedar igualada a 0. Entonces debo de pasar el x a sumar. Entonces acá más x. Y esto debe de ser igual a 0. Para efectos prácticos de nuestra escritura, pues podemos factorizar los términos respectivos de nuestra ecuación. Entonces podemos decir que r de x es igual a ¿qué? A2 tiene términos constantes, términos comunes en esta expresión. Entonces puedo decir que menos A2 multiplica a x al cuadrado menos x, y si estoy factorizando el A2, pues aquí me tiene que quedar menos 2. Ahora, resulta que vamos para A3. A3, como está aquí, está positivo, entonces voy a copiar A3, que multiplica a x a la 3 menos x. ¿Y cuál es el término que se debe de añadir? 6x más 6x. Vamos con el término de a la 4. A la 4 está positivo. Acá tengo un error. Y es que este menos debe de afectarme todo y, no solamente este. Entonces acá debe de ir menos A3, debe de ir menos A4. Pido excusas. Entonces menos todo este término, aquí debe de ir menos este término, como está aquí escrito, y este término debe de ir negativo. Negativo. Y acá debe de ir entonces menos A4, que me multiplica a ¿qué? A x a la 4 menos x. ¿Y cuál término falta? Falta este de acá, que debe de ir negativo, menos 12 x al cuadrado. Cierro paréntesis, más x, y esto debe ser igual a 0. Ahora, vamos a simplificar un poquitico y a reorganizar esta expresión. Entonces podemos decir que el residual de x es igual a ¿qué? En este caso va a ser menos A2 factor de x al cuadrado menos x menos 2. Este queda exactamente igual. Acá puedo reunir términos semejantes. Entonces puedo decir que es menos A3 factor de x a la 3 menos 7x menos A4, y aquí la reorganizo un poco mejor, x a la 4 menos 12 x al cuadrado menos x, y aquí va más x, y esto es igual a 0.
De esta manera entonces obtenemos finalmente la función de los residuales para nuestro ejercicio cuando se supuso que mi ecuación era de un polinomio de cuarto orden. Ahora, ¿qué falta para poder ejecutar esta ecuación? Es necesario obtener las funciones de peso. Y esas funciones de peso van a salir de las derivadas de estos términos de acá. Entonces, lo voy a hacer acá en este ladito porque se puede hacer fácilmente. Entonces yo puedo decir que W2 de X es igual a la derivada de esta ecuación con respecto a A2. Y A2 es un término solito que multiplica este de acá. Por lo tanto, W2 no va a ser sino X al cuadrado menos X. Primera función de peso. Falta A3, entonces función de peso 3 con respecto a X es igual entonces a X a la 3 menos X. Y de la misma forma, pues entonces es necesario sacar la función de peso número 4. Entonces función de peso número 4 con respecto a X va a ser igual entonces a X a la 4 menos X. De esta forma entonces tenemos expresado nuestro sistema para poder determinar los valores de A2, A3 y A4 que nos faltan para la solución de nuestra ecuación diferencial. Para efectos de escritura voy a borrar y voy a consignar los pesos y el residual en la parte superior. Bien, vamos entonces a definir nuestro sistema de 3×3 a ver qué podemos obtener. En este caso entonces vamos a empezar con nuestra primera función de peso. Nuestra primera función de peso dice así. Entonces la primera función de peso va a ir desde A hasta B. En este caso A es el límite inferior, que en este caso va a ser 0, y el límite superior va a ser de 1. De mi residual con respecto a X por el factor de peso 1, o en este caso tenemos que es X al cuadrado menos X de X. De esta forma entonces podemos decir lo siguiente, que va a ser la integral desde 0 hasta 1 del residual, que el residual viene siendo toda esta parte de acá, menos A2, factor de X a la 2 menos X menos 2 menos a la 3 factor de
x a la 3 menos 7x menos a la 4 x a la 4 menos 12 x a la 2 menos x, cierro, más x, que me multiplica a x al cuadrado menos x de x. Para poder entonces resolver es necesario hacer ley distributiva dentro de nuestra integral. Planteamos nuestra segunda integral, que va siendo de 0 a 1 menos a al cuadrado x al cuadrado menos x menos 2 menos a la 3 x a la 3 menos 7x menos a la 4 x a la 4 menos 12 x a la 2 menos x más x, que me multiplica a x a la 3 menos x de x. Y nuestra tercera, que viene siendo la integral de 0 a 1 de menos a2 x a la 2 menos x menos 2 menos a la 3 x a la 3 menos 7x menos a la 4 x a la 4 menos 12 x a la 2 menos x más x, que me multiplica a x a la 4 menos x de x. De esta forma entonces podemos resolver cada una de estas. Recuerden que todas estas integrales están igualadas a 0, cada una de ellas igualada a 0, igualada a 0. Y vamos a buscar, luego de hacer las integrales, la lógica que sigue cada una de estas, porque como podemos observar, cada una tiene unos patrones que se repiten, solamente que los cambios en las integrales van a ir directamente relacionados con estos exponentes de acá. El hecho de tener estos cambios en los exponentes, vamos a visualizar qué pasa a la hora de solucionar y reorganizar nuestro sistema de manera matricial. Al poder observar un patrón, ya vamos a poder generalizar qué sucederá cuando por alguna situación quisiéramos, por ejemplo, aumentar no a un polinomio de cuarto orden, sino a uno de quinto orden. Para ello entonces voy a comenzar primero con esta primera integral, luego paso a la segunda y de ahí vamos a tratar de empezar a generalizar nuestro comportamiento. Bien, como va a quedar un poco extenso, voy a aprovechar de casi todo el tablero. Entonces voy a multiplicar este término a cada uno de los términos que me acompañan los coeficientes, para mirar a ver qué sucede. Ok, empecemos. Integral de 0 a 1 de menos a2, que me multiplica a ¿qué? Todo este término por x a la 2, entonces va a ser x a la 4 menos x a la 3 menos 2x a la 2. Menos x por menos x, entonces menos x a la 3 menos por menos más x a la 2 menos por menos más 2x. Sigo para el otro término, menos a3, que me multiplica a este término por x2, entonces viene siendo x a la 5 menos 7x a la 3 menos x a la 4 más 7x al cuadrado menos a la 4, que multiplica a este término por x a la 2, entonces va a quedar x a la 6 menos 12x a la 4 menos x a la 3 menos x, va a ser menos x a la 5 más 12x a la 3 más x a la 2 más x a la 3
menos x a la 2. Y todo esto por dx. Posterior a ello, pues entonces toca reunir términos semejantes. Entonces vuelve y juega de 0 a 1. Queda entonces lo siguiente, menos a2. Aquí, en orden descendente, x a la 4 menos x menos 2x a la 3. Necesario ir chuleando para poder que no se nos confundan. Menos x a la 3 menos x a la 3 menos 2x a la 3. Acá hay otro término de x a la 2 menos x a la 2 más 2x. Este término se va con este término. Menos a la 3 que me multiplica a en orden descendente x a la 5 menos x a la 4 menos 7x a la 3 más 7x a la 2 menos a la 4 que me multiplica a x a la 6 menos x a la 5 menos 12x a la 4 más 12x a la 3 más x a la 2, cierro, más x a la 3 menos x al cuadrado de x. Bien, de esta forma entonces pues ya podemos integrar de una manera directa pues nuestra integral, que siempre, perdón la redundancia, ya podemos integrar nuestra expresión, pero como vemos hay términos que van a quedar un poco extensos. Entonces, pues para hacerlo un poco más sencillo, pues voy a dejar toda la ecuación y posteriormente evaluamos los límites a ver a qué lógica se llega. Entonces, integrando el primer término, entonces tenemos que va a ser menos a la 2. Y acá entonces cada uno se divide en una integral respectiva. Entonces este va a quedar x a la 4 sobre 4 menos, x a la 5 sobre 5 menos 2x a la 4 sobre 4 menos x a la 3 sobre 3 más 2x a la 2 sobre 2 menos a la 3 que multiplica a x a la 6 sobre 6 menos x a la 5 sobre 5 menos 7x a la 4 sobre 4 más 7x a la 3 sobre 3 menos a la 4 x a la 7 sobre 7 menos x a la 6 sobre 6 menos 12 x a la 5 sobre 5 más 12 x a la 4 sobre 4 más x a la 3 sobre 3 más x a la 4 sobre 4 menos x a la 3 sobre 3, y todo ello evaluado entre 0 y 1. De esta manera entonces, luego de hacer todo este proceso extenso, pues es posible reunir y reemplazar los límites de nuestra integración. En este caso pues va a ser sencillo porque como todos tienen un término de x, pues el límite inferior no va a ser influencia. El que sí va a tener influencia es nuestro límite superior. Entonces, borrando acá en la parte superior, vamos a reemplazar. ¿Cómo queda entonces nuestra
primera integral para pasar después entonces a nuestra segunda integral a ver cómo se nos está generando el proceso. Entonces, de esta forma tenemos lo siguiente. Va a quedar entonces que es la primera integral va a ser menos a2 factor de 1/5 menos 2/4 menos 1/3 más 2/2 menos a la 3 factor de 1/6 menos 1/5 menos 7/4 más 7/3 menos a la 4 que me multiplica a 1/7 menos 1/6 menos 12/5 más 12/4 más 1/3 más 1/4 menos 1/3. Y este es igual a 0. Acá tenemos entonces nuestra primera integral, que debemos pues almacenarla en esta partecita de acá. Ahora, es necesario resolver nuestra segunda integral. Para ello entonces, pues es necesario recordar que debemos reemplazar nuestra segunda función de peso. Entonces, la integral pues va a ser entonces la siguiente. Va a ser la integral de 0 a 1 del residual. Y el residual es menos a2 factor de x2 menos x menos 2 menos a la 3. Voy a colocar un corchete para no confundirme. X a la 3 menos 7x menos a la 4 factor de x a la 4 menos 12 x a la 2 menos x más x que me multiplica a x a la 3 menos x de x. Nuevamente el procedimiento es el mismo, es necesario ingresar estos términos en la parte interior, lo vamos a hacer, integramos y evaluamos los límites. Entonces, ¿cómo queda la integral? Va a quedar la integral de 0 a 1 de menos a2 factor de, ahora multiplico por x a la 3, entonces me va a quedar x a la 5 menos x a la 4 menos 2x a la 3 menos x a la 3 más x al cuadrado más 2x menos a la 3 factor de x a la 6 menos 7x a la 4 menos x a la 4 más 7x a la 2 menos a la 4 que multiplica a x a la 7 menos 12x a la 3 menos 12x a la 5 menos x a la 4 menos x a la 5 más 12x a la 3 más x al cuadrado, cierro, más x a la 4 menos x al cuadrado y todo esto multiplicado por dx. Entonces ahora integrando la expresión, más bien reuniendo términos semejantes, podemos entonces decir lo siguiente. La integral de 0 a 1 va a ser igual entonces a menos a2 factor de x a la 5 menos x a la 4 menos 3x a la 3
más x a la 2 más 2x menos a la 3 factor de x a la 6 menos 8x a la 4 más 7x a la 2 menos a la 4 factor de x a la 7 menos 13x a la 5 menos x a la 4 más 12x a la 3 más x al cuadrado más x a la 4 menos x al cuadrado y todo por dx. Ahora entonces podemos integrar esta ecuación y evaluar los límites nuevamente. Entonces borro acá rápidamente. Integrando esta ecuación tenemos entonces que va a hacer lo siguiente. Va a ser entonces menos a2 factor de x a la 6 sobre 6 menos x a la 5 sobre 5 menos 3x a la 4 sobre 4 más x a la 3 sobre 3 más 2x a la 2 sobre 2. Cierro. Menos a la 3 x a la 7 sobre 7 menos 8x a la 5 sobre 5 más 7x a la 3 sobre 3 menos a4 por x a la 8 sobre 8 menos 13x a la 6 sobre 6 menos x a la 5 sobre 5 más 12x a la 4 sobre 4 más x a la 3 sobre 3 más x a la 5 sobre 5 menos x a la 3 sobre 3 evaluado entre 0 y 1. De esta manera entonces pues ya tenemos nuestra ecuación integrada. De esta manera entonces pues vamos a reemplazar los límites. Recordemos que en este caso el límite inferior no va a tener influencia porque es 0, pero el superior sí. Entonces para no volver a copiar toda nuestra expresión voy a borrar acá abajo esta ecuación larga y entonces voy a reemplazar por unos dentro mi ecuación. Entonces aquí sería 1 a la 6 es 1, 1 a la 5 es 1, 3x a la 4, aquí queda x a la 3, aquí queda 2 sobre 2, aquí queda 1 sobre 7, queda 8 sobre 5, 7 sobre 3, 1 octavo, 13 sextos, 1 quinto, 12 cuartos, 1 tercio, 1 quinto y menos 1 tercio. Y de esta manera entonces ya tenemos integrada nuestra segunda ecuación. Ya más o menos ella va tomando una forma que de arranque no se nota mucho, pero podemos, por ejemplo, adelantarnos a la situación, por ejemplo, con estos últimos términos. Si vemos estos últimos términos, paso de 1 cuarto a 1 quinto y el 1 tercio permaneció constante. Entonces lo que nos debería de pasar en la próxima ecuación es que este término que aparezca acá sea 1 sexto y este queda siendo menos 1 tercio. Entonces pasemos ahorita a integrar nuestra tercera ecuación con este peso. Entonces va a ser la integral desde 0 a 1 del residual, y el residual es menos a2 factor de x2 menos x menos 2 menos a3 factor de x a la 3 menos 7x
menos A4 x a la 4 menos 12x a la 2 menos x más x, aquí coloco un corchete, multiplicado por la tercera, que viene siendo entonces x a la 4 menos x de x. Nuevamente voy a ingresar este término en cada uno de ellos y luego reúno términos semejantes. Entonces queda la integral de 0 a 1 de menos a2 factor d, multiplicado por x a la 4, x a la 6 menos x a la 5 menos 2x a la 4, menos x a la 3 más x a la 2 más 2x, menos a3 factor d, x a la 7 menos 7x a la 5 menos x a la 4 más 7x a la 2. Cierro. Menos a4, que me multiplica a x a la 8 menos 12x a la 6 menos x a la 5 menos x a la 5 más 12x a la 3 más x a la 2, cierro, más x a la 5 menos x a la 2 de x. De esta forma entonces ahora puedo reunir términos semejantes. Reúno términos semejantes nuevamente antes de integrar. Entonces vengo y digo que esto es menos a2 factor d, x a la 6 menos x a la 5 menos 2x a la 4 menos x a la 3 más x a la 2 más 2x menos a la 3 x a la 7 menos 7x a la 5 menos x a la 4 más 7x a la 2 menos a4 factor de x a la 8 menos 12x a la 6, y aquí se suman estos dos, menos 2x5 más 12x a la 3 más x a la 2 más x a la 5 menos x2 de x. Teniendo ya todos los términos, entonces pasemos ahora sí a integrar. Entonces voy a borrar para dejar el sistema de ecuaciones, digámoslo, bien consignado de esta forma. Ok. Entonces, finalmente tenemos lo siguiente. Va a ser menos a2 factor de x a la 7 sobre 7 menos x a la 6 sobre 6 menos 2x a la 5 sobre 5 menos x a la 4 sobre 4 más x a la 3 sobre 3 más 2x a la 2 sobre 2 menos a3 factor de x a la 8 sobre 8 menos 7x a la 6 sobre 6 menos x a la 5 sobre 5 más 7x a la 3 sobre 3. Cierro. Menos a4 factor de x a la 9 sobre 9 menos 12x a la 7 sobre 7 menos 2x a la 6 sobre 6 más 12x a la 4 sobre 4 más x a la 3 sobre 3, cierro, más x a la 6 sobre 6 menos x a la 3 sobre 3, y todo esto evaluado entre 0 y 1. De la misma forma como lo hicimos con los casos anteriores, nuestro límite inferior no tiene influencia, es 0, el que tiene influencia es nuestro límite superior. Entonces,
Finalmente, vamos a reemplazar los límites. Y reemplazando los límites tenemos entonces acá lo siguiente. Tenemos un séptimo, tenemos acá un sexto, tenemos acá 2/5, tenemos acá un cuarto, tenemos acá un tercio, tenemos acá 2/2, tenemos acá un octavo, tenemos acá 7/6, tenemos acá un quinto, 7 tercios, un noveno, 12 séptimos, 2 sextos, 12 cuartos, un tercio, un sexto y un tercio. Y estos límites ya se evaluaron. De esta forma entonces se consigue obtener el sistema de 3×3. Entonces es necesario entonces analizar la lógica mediante la cual se está llevando a cabo este proceso. Entonces, como la idea es llevar este sistema a la forma A igual a B, hagamos la B grande para que no nos confundamos con el ejercicio anterior. Recuerden que A va a ser el vector de los coeficientes, entonces simplemente va a ser la inversa de A por B. Es necesario construir esta matriz A y esta matriz B. Resulta que de este ejercicio es muy sencillo extraer nuestra matriz B de términos independientes, porque esa matriz B resulta que tiene en cuenta todas estas partecitas de acá. ¿Cómo se hace entonces? Es necesario identificar cuál es el patrón que se sigue. En este caso el patrón es que, bueno, primero tengo que pasarlo a mi lado derecho a restar todo el término. Entonces me va a quedar un tercio menos un cuarto, un tercio menos un quinto, un tercio menos un sexto. De esta manera, dependiendo cómo se tenga, se puede hallar este vector. Por este lado, muy fácil, muy sencillo. En el ejercicio yo tuve un pequeño error y fue en este término de acá. Resulta que en este término no es 12 cuartos, sino que es 11 cuartos. Entonces la invitación ahora es a que ustedes allá en casa traten de buscarle la lógica a esta matriz. Revisen a modo personal. Les recomiendo que empecemos a revisar lo siguiente. Podemos irnos por filas o por columnas revisando. Miremos primera columna. La primera columna tiene una particularidad y es que tiene los siguientes fraccionarios. Miren que arranca 2, 3, 4, 5. Cuando pasa a la siguiente fila, 2, 3, 4, 5, 6. Luego, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo tanto, aquí abajo debería de ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí hay un tip. Ojo a lo siguiente. Se están intercalando los signos. Arranca positivo, negativo, negativo, negativo. Luego, positivo, negativo, negativo. Luego, positivo, negativo, negativo. Entonces, ¿cuál es la lógica? La idea es que tratemos de identificar el patrón. ¿Cómo es el patrón? Les voy a dar aquí un regalo. Resulta que se debe de cumplir lo siguiente. Se debe de cumplir para la forma mediante la cual se resuelven este tipo de ecuaciones, que las posiciones, por ejemplo, esta es mi posición, matricialmente hablando, la posición 1,2. Este terminito de acá, este coeficiente, debe de corresponder al mismo valor de este coeficiente. ¿Por qué? Porque es que es la posición truncada, ya es la posición 2,1. Como se cumple en esta característica, para la 1,3 se debe cumplir la misma lógica que para 3,1. Y lo mismo pasará para 2,3 y para 3,2. De esta manera es que ustedes pueden afrontar los ejercicios que el profe les está pidiendo en cuanto a la búsqueda de cómo se organizan las matrices. Para estar más claros y más concretos sobre este ejercicio, les recomiendo que en vez de trabajar un orden 4, trabajen un orden 5 y de esa manera van a poder certificar de una forma más rápida y más sencilla pues todo lo que tiene que ver con la organización matricial
del método.